Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Semana en la Cámara. Desde el hemiciclo les vamos a contar el trabajo legislativo desarrollado en la sala durante esta semana del 15 de mayo. Partimos de inmediato contándoles que se analizó un proyecto relacionado con los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente. Lo vemos de inmediato. Esto es Semana en la Cámara. La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que sistematiza los delitos contra el orden socioeconómico y los atentados contra el medio ambiente. Una de sus normas indica que toda la sentencia condenatoria en materia criminal llevará consigo el comiso de las ganancias provenientes del ilícito. Además, castiga al que, sin el consentimiento de su legítimo poseedor, acceda a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente, con presidio o reclusión menor en su grado medio, es decir, entre 541 días a 3 años y 1 día. En materia de medio ambiente, sanciona con presidio o reclusión menor en sus grados mínimos a medio, entre 61 días y 3 años y 1 día, a quien, sin someter su actividad a evaluación de impacto ambiental, vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales, extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas, vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo y otros. Avanzamos a la sesión de sala del día martes 16 de mayo. Una nutrida agenda legislativa fue la que se desarrolló durante esa jornada. Incluso en la tarde hubo una interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toa. Conocemos el detalle de los proyectos de ley y también la interpelación en lo que viene ahora aquí en el segundo bloque de Semana en la Cámara. Al Senado se remitió el proyecto que modifica la Ley 19.712 del deporte para exigir la implementación de protocolos sobre manejo básico de emergencias en actividades y competiciones deportivas. La iniciativa nació a partir de un hecho trágico ocurrido en junio de 2022 en la región del Maule, cuando una persona perdió la vida en el contexto de actividades deportivas. Así lo relató uno de sus autores, el diputado de Evolución Política, Jorge Guzmán. Este proyecto nace de una situación particular que ocurre en la comuna de Pencahue, en el Club Unión Figueroa, donde fallece un hincha, un jugador de 34 años, producto de un accidente cardiovascular. ¿Qué buscamos con el proyecto? Es reformar la ley del deporte para que se establezca tanto en las obligaciones del IND, en las obligaciones de los clubes deportivos y también en la política nacional del deporte, la incorporación de planes de capacitación y cómo atender o cómo enfrentar una situación de emergencia como puede ser un accidente cardiovascular. Esto en vinculación con organismos como universidades, bomberos u otro tipo de instituciones que puedan aportar en las capacitaciones y de esa forma poder prevenir un eventual fallecimiento en un recinto deportivo. Otra de sus autoras, la diputada del Partido Comunista Marisela Santibáñez, también se refirió a la iniciativa y a la necesidad de su implementación. Es un proyecto simple, pero que viene a dar una contención enorme a quienes practican el deporte y que muchas veces no tienen mucha conciencia de cómo va su sistema digamos, de salud, su cabeza, su corazón, cómo funcionan. Y a propósito de esto, también en los colegios, en la implementación de toda la gente que hoy día quiere hacer su trabajo físico de manera responsable, tratar de tener toda la implementación y por supuesto que las personas que estén a cargo de quienes desarrollan el deporte también tengan la preparación para darle esta primera acogida a quien esté sufriendo algún tipo de trastorno de salud. La moción también considera necesario, en atención a que la muerte súbita es de difícil detección, instaurar como medida imprescindible la capacitación progresiva en reanimación cardiopulmonar básica. Mejorar el diseño y aplicación de las herramientas establecidas para mantener la estabilidad y resiliencia del mercado financiero, de modo que contribuyan a atenuar los efectos económicos y sociales, es uno de los principales objetivos del proyecto aprobado por la Cámara y despachado al Senado. El diputado de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, explicó la relevancia y finalidad de la propuesta. Le entrega mayores atribuciones a las instituciones del Estado
llámese Banco Central, la Comisión del Mercado Financiero, y particularmente incorpora actores que estaban fuera de esta situación. Otras disposiciones buscaban optimizar aspectos aplicables a la legislación de cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, parte importante de estas materias se rechazaron, según el diputado Miguel Mellado, con la idea de que sean perfeccionadas. La intención es que efectivamente entren más cooperativas a este sistema, donde puedan tener el canje, por ejemplo, donde no tengan que pasar a través de un banco para canjear los documentos que tienen, ¿cierto?, en el sistema financiero, y eso les significa más caro, porque tienen que pagarle un spread, un fee, digamos, al banco para poder hacer esto. Que puedan ir directo al sistema de canje a través de el Banco Central, sí. Bajen menos de 400 también para que entren más cooperativas todavía y no lo vean solamente de patrimonio, sino que de patrimonio y de colocaciones, porque hay cooperativas, una al menos, donde tiene un patrimonio bajo, pero tiene una alta exposición, ¿cierto?, de préstamos, y eso significa que también puede caer, ¿cierto?, y contagiar a todo el sistema. Entonces, al proyecto le queda un poco. Por otra parte, la iniciativa perfecciona el mercado de transacciones al contado de instrumentos financieros realizadas en forma conjunta y simultánea con una compraventa a plazo y amplía los servicios del Banco Central a infraestructuras del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios. Con 78 votos a favor, 52 en contra y 12 abstenciones, la Cámara aprobó la idea de legislar del proyecto que regula el proceso de transición socioecológica justa hacia la carbono neutralidad. El texto, que volvió a la Comisión de Medio Ambiente con indicaciones, regula el proceso de transacción social, ambiental, energética y económica en el marco de los compromisos y necesidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La idea es que la transición sea justa y equitativa, es decir, que los órganos de la administración competentes y otros actores acuerden medidas encaminadas a transformar o dar término a una actividad contaminante en los casos que amerite. Así lo explicó uno de los autores del proyecto, el diputado PS Daniel Melo. Cuando comiencen a cerrar las termoeléctricas, de acuerdo a los compromisos que tiene el Estado de Chile, se van a desarrollar distintos procesos. Queremos que esos procesos de cambio y transformación se realicen de forma justa, con sentido social, para que no volvamos a repetir, por ejemplo, episodios como los que vimos con el cierre de las minas del carbón a finales de la década del 90. Por su parte, el diputado republicano José Carlos Mesa valoró la iniciativa, aunque cuestionó que no haya sido presentada por el presidente de la República, sino por parlamentarios. Este proyecto en general a nosotros nos parece que es una idea interesante. Estaba dentro del proyecto o del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, sin embargo fueron diputados los que presentaron esta moción y por lo mismo nosotros creemos que esto debiese ser tomado por el presidente y presentarse un proyecto mucho más contundente. Este es un proyecto que se queda corto en muchos aspectos y en otros tantos también mete ideología donde no debiese haberla. El texto también plantea que el Estado podrá establecer, guiar, preparar, regular, planificar y desarrollar un conjunto de principios, procesos y prácticas que permitan lograr una transición justa socioecológica. En general y con indicaciones se aprobó el proyecto que establece la paridad de género para adjudicar proyectos de investigación y otorgar becas en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, cuyo financiamiento sea entregado por el Estado. A su vez, busca terminar con la subrepresentación de las mujeres en los estudios de posgrado, equiparando la presencia femenina en la carrera académica y disciplinas asociadas al desarrollo del conocimiento en nuestro país. Objetivos que detallaron las diputadas Emilia Schneider y Paula Labra. Pero que avance decididamente en establecer la paridad en este tipo de asignaciones, que tiene mucho que ver también con el avance en la carrera académica de las mujeres, que vemos muchas veces en los puestos más altos de la academia se ve truncada, así que esperamos sea un buen aporte y también permita diversificar las voces que acceden a financiamiento para producir conocimiento en nuestro país, que creo yo también es avanzar en más democracia.
busca incorporar a las personas con discapacidad, ayudarlos, buscar herramientas que hagan que se integren en mayor proporción a la ciencia, y lo mismo también con las personas de regiones, busca la descentralización en la ciencia, que yo creo que es algo fundamental. Además, cabe destacar que este proyecto fue mejorado en la discusión junto con el Ejecutivo incluso. Además, el proyecto fomenta la igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad en las ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas de la salud, agrícolas y sociales, artes y humanidades. Otro punto, crea una política nacional de igualdad de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. La Sala de la Cámara aprobó en general modificar el Código Procesal Penal para precisar criterios y principios orientadores en materia de determinación de la prisión preventiva, punto explicado por el diputado Raúl Leiva, uno de los autores del proyecto. Lo que establece es, en el Código Procesal Penal, que constituye un real peligro para la seguridad de la sociedad el que se cometan hechos que revisten caracteres de delito con armas de fuego, y además 2 o más personas cometen este tipo de delitos. ¿Qué permite eso? Que el Tribunal de Garantía, dentro de los criterios a considerar al momento de aplicar una medida cautelar, tenga que especialmente establecer que la medida cautelar más invasiva, más gravosa, que es la prisión preventiva para el uso de armas en delitos. El diputado Juan Fonsalida reveló la importancia de generar este tipo de propuestas que pongan un tope al actuar de las bandas delictuales. Cuando tú quieres combatir el crimen organizado, requieres de abarcar todas las variables que esto significa, y una de ellas, una muy importante, es el tema de lo que es el uso de las armas de fuego. Lo vimos en el asesinato del suboficial mayor Palma, que fue asesinado a sangre fría con el modus operandi que tienen o cómo operan los carteles de crimen organizado. Por lo tanto, creo que el poder legislar sobre este tema en particular es realmente relevante, sobre todo que sabemos que lo que ha ocurrido en otros países donde el crimen organizado opera con una intensidad que nosotros no conocemos, es una forma también de ponerle tope a esta situación. La enmienda permite decretar la medida cuando la prisión preventiva sea indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado sea peligrosa por la gravedad del hecho, para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que se dé a la fuga. La forma en que el Estado de Chile enfrenta la seguridad pública, particularmente hechos vinculados a la migración y la macrozona sur, fue parte del eje temático en el que se centró la interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, por parte del diputado RN Andrés Lonton. El legislador afirmó que existe una política permisiva derivada de fronteras descontroladas y consultó a la ministra sobre el aumento de homicidios, violaciones, secuestros y extorsiones. La personera de gobierno recalcó que el incremento de estos ilícitos se arrastra hace años ante la inexistencia de una política de Estado que hoy recién se está implementando. Respecto al rol del Ministerio frente a las policías y el respaldo del gobierno a Carabineros, Toá enfatizó que las policías no deben ser utilizadas para fines políticos y añadió que durante la administración del presidente Boric se ha desarrollado una gestión legislativa, presupuestaria y política que confirma el apoyo a la policía uniformada. 2 fueron las sesiones que se realizaron en la jornada del día miércoles 17 de mayo. En la primera de ellas se analizó la seguridad en la frontera norte, también la extensión del estado de excepción en la macrozona sur y un proyecto relacionado con las licencias de conducir. Por la tarde se despachó un proyecto relacionado con el royalty minero. Cada uno de esos proyectos y sus detalles los conocemos a continuación en este último bloque de Semana en la Cámara. El Parlamento respaldó extender por 90 días más el decreto supremo del Ministerio del Interior que operativiza la ley sobre resguardo de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, específicamente en zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El oficio señala que la medida ha promovido la coordinación interinstitucional entre policías, Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados.
La presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas fue valorada por diputados del extremo norte. Sin embargo, esperan que se avance aún más con otras acciones. Enrique Ly consideró que es insuficiente para enfrentar el cambio de los flujos migratorios que provocan asentamiento, mientras Renzo Trisotti pidió al gobierno cumplir otros compromisos. Los flujos migratorios han cambiado. Ya no tenemos un problema del descontrol migratorio de entrada, sino el de salida, y ambos producen asentamiento. Entonces, este plan de infraestructura crítica que se pensó más bien en controlar el ingreso, no está funcionando para el descontrol de salida. Hay asentamiento hoy en la frontera, hay niños muy pequeños en el desierto, hay enfermedades, hay extorsión también por parte de organismos incluso públicos del vecino país, en donde reciben pagos por parte de los migrantes para que los puedan dejar pasar. Hay varias cosas que hacer a nivel de distintos actores. Cancillería, por sobre todo, Relaciones Exteriores, tiene mucho que hacer al respecto. Al Ministerio de Interior le reconocemos todos los esfuerzos que ha hecho, sobre todo en el último tiempo, pero insisto, falta mucho todavía por avanzar. Los militares se deben de mantener en la frontera mientras no logre ser controlado del todo la grave crisis migratoria y de delincuencia que seguimos enfrentando en el norte del país. Es una de las acciones dentro de un plan mucho mayor. Y hoy día, así como apoyamos esta iniciativa, hacemos un llamado al gobierno para que pueda concretar aquellas que están hoy día pendientes. El plan Nuestro Norte, que era una inyección de recursos millonarias para poder apoyar a Carabineros, a la PDI, a Directemar, al Ministerio Público, no se han podido concretar. Ahí el gobierno tiene una falencia, y lo mismo que hoy día necesitamos acciones concretas con el gobierno de Bolivia para las reconducciones, con Venezuela para las expulsiones y además con Perú para que no se vuelva a generar esta crisis. En la jornada, la ministra de Defensa, Maya Fernández, detalló como acciones implementadas los controles de identidad, registro y detención, los puntos de observación, las vigilancias diurnas y nocturnas con más de 1.760 patrullajes motorizados y a pie. Una nueva prórroga al estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur aprobó el Congreso Nacional, medida que regirá por otros 15 días en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío. Entre los datos aportados por autoridades del Ejecutivo se menciona que hasta el pasado 3 de mayo, Carabineros reporta 250.558 controles y la detención de 453 personas, en su mayoría por robo de madera. Otras cifras señalan que desde la entrada en funcionamiento del estado de excepción se observa una disminución del 30% de los eventos violentos en las provincias involucradas. En particular, los ataques incendiarios bajaron 22%, los bienes incendiados 28% y los eventos con presencia de armas de fuego 37%, a lo que se suma una baja del 63% tanto de las usurpaciones violentas como de las pacíficas. Regular las multas que afecten a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica en el régimen sancionatorio de multas es el propósito de la iniciativa ratificada por la Cámara, que tras sumar 134 votos a favor y 1 en contra, concluyó su tramitación en el Congreso Nacional. La norma extiende el régimen sancionatorio establecido por la Ley 20.881 de cooperativas a las cooperativas de trabajo campesinas, de pescadores, de abastecimiento, distribución de agua potable y escolares, cuyo capital aportado por los socios no exceda de 20.000 UF y que fueron expresamente excluidas por dicha ley. El cuerpo sancionatorio asigna responsabilidades a los consejeros, gerentes, liquidadores e inspectores de cuentas, a los integrantes de las juntas de vigilancia, de la comisión liquidadora y del comité organizador. También a los socios de las cooperativas con los cuales el gerente deba ejercer sus atribuciones. Por 134 votos a favor y 1 en contra, la Cámara aprobó el proyecto que permite acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional. El objetivo es hacer frente a la renovación masiva de los citados documentos tras las diversas prórrogas durante la pandemia, situación que afecta a distintos municipios.
Los solicitantes de renovación de licencia no profesional podrán acreditar los requisitos de idoneidad física y psíquica mediante la presentación en la municipalidad de un certificado emitido por un prestador de salud acreditado por la Superintendencia del ramo durante los años 2023 y 2024. Así lo explicó el diputado Jaime Sáez, promotor de la normativa. Está orientada a descomprimir un poco la presión sobre esas direcciones de tránsito en un aspecto bien particular, que es el examen psicotécnico y el examen médico que una persona tiene que realizarse al momento de renovar la licencia. Esto habitualmente se tiene que hacer con personal del municipio, personal que es escaso y que trabaja pocas horas. Por lo tanto, ahí radica uno de los nudos críticos del atochamiento. Con este proyecto de ley, las personas van a poder concurrir a otros prestadores de salud, ya sea centros médicos, clínicas, hospital, consultas particulares, prestadores que estén debidamente acreditados, por cierto, y poder realizar este examen por fuera del municipio. El texto además extiende la vigencia de las licencias cuyo control correspondía realizar los años 2020, 2021, 2022 y 2023 hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva del año 2024. La iniciativa se aplicará a licencias clase B o C o una licencia especial, sin perjuicio de mantener la opción establecida, vale decir, la revisión por un médico de la municipalidad. En una jornada histórica y tras casi 5 años de tramitación, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que establece una compensación para el Estado denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. La norma define una carga tributaria máxima de 46,5% a la gran minería, con ventas anuales de más de 80.000 toneladas métricas y de 45,5% para operaciones con ventas anuales entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Además, crea 3 fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de $450 millones. Fondo a comunas mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial y Fondo Regional de Producción y Desarrollo. En el marco del acuerdo alcanzado en el Senado se incluyeron una serie de medidas complementarias, entre ellas un fondo puente para apoyar a las regiones en 2024, ya que los recursos del royalty minero comenzarán a recibirse recién en 2026. Este fondo contempla un aporte estimado al 50% de lo que las regiones y los municipios recibirían a contar del año siguiente. Y de esta manera comenzamos a despedir esta edición de Semana en la Cámara, donde hicimos un recorrido por esta semana que se inició el 15 de mayo. Conocimos la interpelación a la ministra Toá, también informaciones acerca de las licencias de conducir, la seguridad en la frontera norte y la extensión nuevamente del estado de excepción en la macrozona sur. Nosotros nos vamos a encontrar en los próximos días, como siempre, para que sigan conociendo el detalle del trabajo que se realiza acá en la sala de la corporación. Nos encontramos.